El Señor les bendiga a todos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia de la Fe de la Iglesia. Y hermanos, en esta ocasión haré un video corto. Solo quiero compartir con ustedes una reflexión en una porción de la Escritura que para mí ha sido de mucha bendición. Me ha ayudado mucho en mi vida diaria. Y es de esas enseñanzas, bueno, me atrevo a decir en la realidad como cualquier otra enseñanza del Evangelio. No podemos graduarnos de esto. Hay clases que uno toma en la escuela que tú las tomas, haces los exámenes correspondientes y después te gradúas y vas a lo que sigue. Bueno, el Evangelio es algo de lo cual nunca nos vamos a graduar. Es algo que siempre vamos a estar necesitando en nuestra vida diaria, especialmente aquí en la tierra mientras estamos en nuestro peregrinaje espiritual. Y le voy a dar lectura a esta porción de la Sagrada Escritura. Está en el Evangelio de San Mateo, Evangelio según San Mateo. Es el capítulo 6 y es de los versículos 24 al 34. Y bueno, vamos a darle lectura, ¿ok? Lo leo para ustedes. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bueno, hermanos, entonces, wow, es una porción del Evangelio, palabras de nuestro Señor Jesucristo, las cuales nos confrontan con nuestra humana realidad y también con nuestra humana debilidad. Nosotros por naturaleza vivimos en una especie de dimensión en la cual por instinto, hermanos, somos inclinados a no depender de Dios. Tenemos una inclinación en lugar de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, estamos inclinados de manera automática cada día a levantarnos de manera inconsciente sin hacer esfuerzo alguno. Estamos programados para vivir independientes de Dios. Rápido nos llenamos de preocupaciones, rápido nos llenamos de diferentes pensamientos, proyectos, metas, problemas que podamos tener. Todos tenemos muchas cosas que cargamos con nosotros mismos. Entonces el Señor aquí nos está enseñando cuál debe ser nuestra postura, cuál debe ser nuestro enfoque cada día, qué es lo que debe ocupar nuestra mente, nuestra
nuestros pensamientos, qué es lo que realmente debe ser lo que mueva y controle todo lo que vamos a hacer cada día que nos levantamos, cada día que salimos a nuestras actividades, cada día que estamos viviendo, que Dios nos permite vivir. ¿Cómo debemos nosotros ir por la vida? Y el Señor Jesucristo nos enseña que no podemos nosotros estar divididos. No es posible tener dos señores, como ya lo vimos. Empieza primeramente en el verso 24. Recuerden, estamos en San Mateo 6:24 y dice: ninguno puede servir a dos señores. Aquí está hablando, es imposible ser cristiano y tener una mente dividida, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. En otras palabras, imagina que alguien intente tener dos, no sé, en tu trabajo quizás que tengas dos supervisores o dos patrones, dos personas de las cuales recibas órdenes y a las cuales tengas que rendir cuentas. No puedes tener a dos personas exigiéndote diferentes cosas y que después les tengas que dar cuenta a los dos, porque uno te puede pedir una cosa que pueda estar contradiciendo el pedido de la otra persona. Entonces vas a terminar por agradar a uno, vas a terminar haciendo cosas que quizás no van a ser todo del agrado del otro jefe, del otro supervisor, de la otra persona, del otro amo, en palabras de la Biblia. Entonces no es posible tener a dos señores. No es posible querer ser cristiano, agradar a Dios, querer amar a Dios con todo lo que somos y sobre todas las cosas, y al mismo tiempo querer nosotros estar a cargo de nuestra propia vida, querer hacer las cosas a nuestra manera, como si ese Señor al que decimos servir y ese Señor en el que decimos creer no existiera. Entonces es imposible. Y el Señor nos dice: no puedes tener dos señores, aunque el contexto inmediato nos está hablando aquí de la riqueza, y de manera más extendida nos está hablando aquí del peligro de ser absorbidos por lo material, el peligro de ser absorbidos por los bienes materiales. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Dónde viviremos? Ahora, desde un punto de vista, todas esas preguntas pueden ser legítimas. Todos queremos saber qué vamos a comer o cómo nos vamos a mantener, dónde vamos a vivir, cómo vamos a suplir nuestras necesidades y las necesidades de nuestra familia. Sin embargo, no debería ser esa nuestra mayor preocupación, no debería ser ese nuestro enfoque. Ese no debería ser nuestro amo. Eso no debería ser lo que más nos ocupe y lo cual nos haga vivir en una especie de desesperación silenciosa, lo cual reflejaría que realmente no estamos confiando en Dios para suplir esas necesidades, que como ya lo vimos son legítimas. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Cómo nos mantendremos? ¿Dónde viviremos? Entonces el Señor aquí nos invita a confiar en Dios, y el Señor aquí hace una especie de preguntas retóricas, es decir, preguntas que la respuesta es obvia, o dicho de otra manera, preguntas que realmente no necesitan una respuesta, porque la respuesta todos la conocen. La respuesta es tan obvia que cuando se hace esta pregunta realmente no se está esperando una respuesta, sino que es para hacernos pensar, es para hacernos reflexionar, es para hacernos meditar en algo que es tan evidente, tan obvio, pero que tan a menudo y de manera fácil olvidamos, porque vivimos en este mundo caído. Tenemos una naturaleza que ha sido herida, ha sido afectada por el pecado, y es por eso que, como les mencionaba al principio del video, tenemos esta inclinación de vivir una vida autónoma, independiente de Dios, queriendo ser nosotros mismos el Señor de nuestras vidas. Pero el Señor nos advierte en contra de ello y dice: es imposible que intentemos vivir la vida cristiana, pero al mismo tiempo ser nosotros los que estén en control. Es imposible que digamos que creemos en Dios y tenemos fe en Dios y que somos cristianos, que
católicos comprometidos, practicantes, cuando no estamos, por otro lado, dependiendo completamente de Dios. Y el Señor nos advierte en contra de esto. No podemos servir a dos señores. No podemos decir que confiamos en Dios, pero al mismo tiempo estamos confiando y dependiendo de lo material. Y bueno, en el verso 25 el Señor nos da la fórmula, por decirlo así, la fórmula en contra de la ansiedad, la fórmula en contra de, como les mencionaba, de esta desesperación silenciosa que se apodera de nosotros una vez que dejamos de confiar en Dios. Y esto, de lo que estamos hablando ya de manera más particular, más concreta, estamos hablando de poner nuestra fe en práctica. De lo que estamos convencidos, lo que decimos creer, lo que profesamos creer, debemos ahora ponerlo en práctica cada día y realmente cada momento de nuestra existencia. Siempre debemos nosotros disciplinarnos, es como sujetarnos a nosotros mismos a estas verdades que el Señor nos ha revelado en su santo evangelio. Y el Señor nos dice, por tanto os digo. O sea, primero está diciendo, miren, lo primero que les quiero decir es que no pueden servir a dos señores. No pueden servir a Dios y a las riquezas. No pueden servir a Dios y a lo material. No pueden depender de Dios y de lo material. Y después en el siguiente verso, que es el 25, dice, por tanto, es decir, en virtud. Miren, ya les di la premisa. La premisa es que no pueden servir a dos señores. Entonces, habiendo entendido eso, ahora les voy a decir lo siguiente. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Y luego nos lanza las preguntas retóricas de las cuales yo les estaba hablando, preguntas que realmente no necesitan una respuesta, sino son preguntas para la meditación, para la reflexión, para que despertemos, abramos nuestros ojos. Dice, ¿no es la vida más que el alimento? O sea, el Señor está diciendo, miren, ustedes están preocupados por sus necesidades materiales, que van a comer, que van a beber. Y el Señor nos dice, espérense, ¿no se han puesto a pensar que es mucho más difícil y mucho más milagroso el hecho de que tienen una vida, una existencia, y Dios se las ha dado de manera gratuita? Dios te ha creado, Dios te ha formado en el vientre de tu madre, y no solo eso, Dios te sostiene cada día que despiertes es un regalo de Dios. Cada día es un regalo de Dios y Dios te lo da, Dios te lo provee, Dios te lo obsequia, te lo regala. Y el Señor dice, y eso Dios te lo ha dado, sin embargo tú estás bien afanado, estás bien preocupado por el qué vas a comer, el qué vas a beber. En otras palabras, si Dios te dio la vida, si Dios te dio la existencia, ¿no crees que también Él podrá sostenerte? ¿No crees que también Él se encargará de ti, que no te dejará, no te abandonará? Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, y nada me faltará. Entonces, hermanos, aquí tenemos el reto que todos nosotros, sin excepción, tenemos delante de nosotros. O estamos confiando en Dios, o estamos confiando en nosotros mismos, estamos confiando en los bienes materiales. Y el Señor nos hace esta pregunta. Otra pregunta, dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué es más difícil conseguir? ¿Un cuerpo o vestimenta? Pues la respuesta es obvia, no, pues un cuerpo. Si yo pierdo mi mano, ya no puedo tener otra mano. Si yo pierdo mi pie, ya no puedo tener otro pie. Si se daña mi cuerpo de tal forma que quedo, no sé, inválido, yo ya no puedo tener otro cuerpo, nadie puede sustituir eso. Entonces el Señor dice, ¿qué es más? ¿El cuerpo o el vestido? La respuesta es, no, pues el cuerpo, Señor. Entonces Dios nos ha dado un cuerpo, tenemos un cuerpo, tenemos este móvil, este móvil mediante el cual nos desplazamos de un lugar a otro, mediante el cual somos, mediante el cual nos expresamos, mediante el cual tenemos esta grande bendición, mediante el cual podemos interactuar en el mundo y con los seres que nos rodean, nuestros seres queridos, nuestras familias. Y Dios dice, ¿qué es más? El alimento por el que tanto te preocupas, ¿qué es más? Esos problemas que tanto te quitan y te roban la paz, o el milagro de la vida, el milagro de que tienes un ser, tienes un cuerpo. Y el Señor continúa
dándonos ejemplos. Dice, miren a las aves del cielo. Dice que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Está diciendo, miren las aves, ellas también son criaturas de Dios, y ellas no hacen lo que ustedes hacen. Ellas no tienen una jornada de 48 horas o 40 horas. Sin embargo, Dios las alimenta. Dice, ellas no, ni trabajan, ni ciegan, ni hilan, ni amontonan el fruto de su labor en graneros, en bodegas. Y aún así, a pesar de todo eso, Dios se encarga de ellas. Dios provee para sus necesidades. Ahora, el Señor aquí no nos está diciendo que, por lo tanto, debemos renunciar a nuestros trabajos, o que no debemos tener una actividad para sostenernos. El Señor no está hablando de eso. Pero lo que el Señor nos quiere enseñar es que debemos realmente de aprender a depender completamente de Dios. Debemos aprender a descansar en Dios. Porque el Señor dice, no os afanéis. No vivas turbado, no vivas frustrado, no vivas en una desesperación silenciosa que te controla y hace que tu vida esté siempre en una constante desesperación, en una constante... Pues esto se puede convertir en una depresión, y Dios no nos quiere ahí. Dice en el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por ejemplo, si tú mides, no sé, si tú mides 1,70 metro 70 centímetros, y a ti te encantaría medir 1,80 metro 75 centímetros, pues aunque te encante y aunque tú te afanes y aunque tú hagas hasta lo imposible, tú no vas a poder crecer 5 centímetros o 10 centímetros más. El Señor dice, ¿por qué te afanas? Por aumentarle a tu vida, a tu estatura, un codo, un par de pulgadas, un par de centímetros. En otras palabras, hay cosas en nuestras vidas que no tiene sentido que nos estemos afanando, que nos estemos preocupando, que nos estemos, como se dice, quebrando la cabeza, que estemos en esta desesperación que nos embarga, como lo dije, una desesperación silenciosa. El Señor dice, si tú ya entendiste y tú sabes que es algo que tú no puedes controlar, ¿por qué no se lo dejas a Dios? ¿Por qué no dejas que Dios tome control de la situación? Dice el Señor en el verso 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, el rey Salomón, uno de los reyes más ricos de la historia, ni aun el rey Salomón, con toda su gloria, se pudo vestir como uno de los lirios. Los lirios, las flores del campo, son hermosas, y ni aun los reyes se pueden vestir con esa magnificencia, con esa belleza, con ese esplendor de las flores hermosas. Entonces el Señor nos está diciendo, aprendan a depender de Dios, aprendan a buscar el reino de Dios y su justicia, aprendan a buscar lo que realmente va a trascender, lo que realmente cuenta, aprendan a depender de Dios. Y en el verso 30 nos dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, o sea los no cristianos, buscan todas estas cosas. Ellos así viven. Dice, mira, los que no conocen a Dios, los que no han tenido una experiencia de conversión, los que no están siguiendo a Jesucristo, ellos así viven, precisamente así viven, afanados, turbados. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Ellos viven en una dimensión donde Dios no está presente. Viven en una dimensión donde todo depende de lo que ellos, con su astucia, con sus fuerzas, con sus influencias, con sus bienes materiales, pueden hacer. Pero el Señor nos dice, mira, tú no eres un gentil, no vivas como pagano, tú eres un cristiano. Es como si el Señor dijera, ustedes son cristianos, ustedes no tienen necesidad de vivir como paganos. Es como si el Señor, si lo tuviera yo que traducir a una pregunta, es como si el Señor nos dijese, tú eres un cristiano, ¿por qué estás viviendo como un pagano? ¿Por qué vives afanado? ¿Por qué vives turbado? ¿Por qué vives en esta desesperación silenciosa, en esta ansiedad que te controla?
cuando tú deberías estar dependiendo de Dios. Mira las flores del campo, Dios las viste. Mira las aves que ni trabajan, ni hilan, ni juntan su riqueza en graneros. Sin embargo, Dios las alimenta. ¿No hará mucho más con vosotros? Vuestro Padre Celestial no hará mucho más con vosotros. ¿No hará mucho más con nosotros? Y luego el Señor nos dice, hombres de poca fe. Porque el hombre por naturaleza no es un hombre de fe. Es por eso que la iglesia nos enseña que la fe es un don de Dios, es un regalo. Esa es la gracia de Dios. Y nosotros, los que somos cristianos, los que somos católicos, comprometidos, tratando de vivir la vida evangélica que el Señor nos ha enseñado, nosotros debemos siempre estarnos recordando estas cosas, hermanos. En el versículo siguiente, 32, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora el Señor dice, mira, quiero que aprendas a depender de Dios. Quiero que dejes de afanarte, de preocuparte, de llenarte de ansiedad por todas estas necesidades que tú tienes. Y luego nos dice, mira, tu Padre Celestial, Él sabe, Él no es ignorante. Él sabe que tú necesitas estas cosas. Él sabe exactamente lo que tú necesitas. De hecho, Dios lo sabe mejor que nosotros mismos. Dios lo sabe mucho mejor que nosotros mismos. Hay necesidades en nuestras vidas que ni nosotros mismos las conocemos. Hay necesidades en nuestras vidas de las cuales ni siquiera estamos conscientes. Pero nuestro Padre Celestial sabe con exactitud qué es lo que necesitamos. Él nos conoce de una manera que solamente Él nos puede conocer. En el verso 33, el Señor, y esa es la conclusión, el Señor nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas esas cosas que nos van a ser añadidas, que nos van a ser dadas cuando nosotros aprendamos a buscar el reino de Dios y su justicia? Pues nuestras necesidades legítimas, no caprichos, no deseos egoístas, no cosas superfluas que en la realidad no necesitamos, no, nuestras necesidades. Por eso el Señor pone el ejemplo de la comida, de la vestimenta, del mantenimiento diario, de un techo sobre nuestra cabeza. Esas necesidades el Señor se va a encargar de nosotros. Y es tan bueno nuestro Dios que, como el Padre que ama a sus hijos, no solamente nos da nuestras necesidades, sino muchas veces nos consiente. Eso es verdad. Aunque el evangelio de la prosperidad, que es una falsedad, ellos han llevado toman las enseñanzas de Jesús y de nuestro Señor Jesucristo y las las tuercen, las corrompen, y pues ahí tenemos la herejía del llamado evangelio de la prosperidad. Pero el Señor nos enseña a vivir de una manera mucho más excelente, buscando el reino de Dios y su justicia, y dependiendo de Dios para nuestras necesidades legítimas, no caprichos, no deseos egoístas, para nuestras necesidades legítimas. Y aún nos consiente, aún nos da cosas que cuando las recibimos decimos, wow, decimos, qué bueno es Dios. Mira, Dios me concedió esto que yo no lo perseguía, yo no me aferré a Él, ni siquiera quizás se lo había pedido, pero Dios lo conocía y mira, Dios me lo ha dado. Y Dios es bueno, es un Padre amante que nos ama como nadie nos puede amar. Y el Señor termina diciendo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aún los que hacen encuestas, los psicólogos que se dedican a estudiar la conducta, han afirmado, al hacer ciertos estudios, que el 93% de las cosas que hoy están preocupándole a las personas y les quitan la paz, el 93% de esas cosas que le preocupan a la gente y le roban la paz, nunca llegan a suceder. Entonces, aun si lo viéramos desde esa perspectiva, nos estamos preocupando y nos estamos afanando por cosas que no son reales, no existen. Ahora, si nosotros confiamos en Dios, nosotros, hermanos, estamos protegidos. Estamos como que Dios pone una insulación alrededor de nosotros y nos libra del afán, de la ansiedad,
de la excesiva preocupación. Y Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, porque no podemos servir a dos señores. No podemos depender de Dios, o no podemos decir que dependemos de Dios y al mismo tiempo estar dependiendo de los bienes materiales, estar dependiendo de lo que nosotros con nuestra fuerza y nuestra astucia podamos hacer. Aprendamos a buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, todas las necesidades legítimas serán añadidas, serán suplidas. Dios nos sabrá dar en su momento y a su manera lo que realmente necesitamos. Bueno, hermanos, quise compartir esto con ustedes. Esta enseñanza, esta porción de la Escritura ha sido algo que tanto me ha ayudado, y solamente pensé en compartirlo con ustedes. Gracias, mis amados hermanos. Les amo en el amor del Señor. Cuídense mucho, que tengan un hermoso día y que el Señor les siga bendiciendo.